Hola, mi nombre es Belén Chino, soy alumna de la maestría en endodoncia y yo elegí el tema de dentinogénesis imperfecta. Este video a continuación les voy a mostrar es un video muy interesante que en lo personal me ayudó a comprender mejor todo este proceso y quiero compartirlo con ustedes. La dentinogénesis es el proceso de la formación de la dentina. Comienza con la deposición de la predentina, la cual es una matriz orgánica mineralizada que se compone principalmente de colágeno y una pequeña fracción de proteínas no colágenas. Esto es seguido por la mineralización de la matriz orgánica proteínica, así formando la dentina. La matriz orgánica proteínica está compuesta principalmente por colágeno tipo 1 con fracciones de colágeno tipo 3 y tipo 4. La fosfoproteína de la dentina, cialoproteína de la dentina, cialofosfoproteína de la dentina, osteonectina, osteopontina y proteína GLA constituyen las proteínas no colágenas. Todas ellas constituyen cerca del 20% de la dentina, que con el agua componen el 30% de la dentina. El resto de la dentina está compuesto de material inorgánico hidroxiapatita. La formación de la dentina comienza en la etapa de campana, cuando las células de la papila dental indiferenciadas cerca del epitelio interno del esmalte comienzan a diferenciarse en odontoblastos, debido a la influencia del epitelio suprayacente. El epitelio interior del esmalte en la etapa de campana, antes de diferenciarse en ameloblastos, secretan factores de crecimiento y moléculas señalizadoras como el factor de crecimiento transformante y proteínas morfogénicas óseas, las cuales modulan la diferenciación de las células de la papila dental a preodontoblastos. Entonces, los preodontoblastos gradualmente crecen en tamaño, elongando para convertirse en odontoblastos y desarrollan numerosos organelos como el retículo endoplasmático rugoso, ribosomas y el complejo de Golgi, necesarios para la secreción de proteínas. El núcleo se vuelve polarizado y cambia a una posición alejada del epitelio interno del esmalte. Bueno, antes de adentrarnos a cómo la secreción en la dentina ocurre, se necesita saber que la dentina tiene dos compartimentos, la dentina del manto y la dentina circunpulpar. La dentina del manto es la primera dentina formada, la cual tiene un grosor de 15 a 20 nanómetros y se encuentra limitada a las capas superiores cerca del esmalte. El resto de la dentina es llamada dentina circunpulpal. Una vez que los odontoblastos están completamente diferenciados, comienzan a secretar moléculas de colágeno y proteínas no colágenas a la región de la matriz extracelular, hacia el epitelio interno del esmalte. La matriz de la dentina del manto inicial se compone principalmente de colágeno tipo 1 y de fibras de colágeno tipo 3. Después de que los odontoblastos secretan la matriz de la dentina del manto, da lugar a un proceso llamado proceso odontoblástico, el cual se extiende a la matriz extracelular. En este proceso se sigue elongando las fibras de la matriz orgánica, lo que permite a los odontoblastos moverse hacia la pulpa. El proceso odontoblástico finalmente se incrusta en los túbulos dentinarios de la dentina ya formada, por lo tanto, la dentina del manto no tiene túbulos dentinarios. Una vez que la matriz orgánica es secretada, la matriz se mineraliza, pero solo hasta un punto donde hay una pequeña capa de matriz orgánica no mineralizada entre los cuerpos celulares de los odontoblastos y la porción mineralizada. Esta capa de matriz no mineralizada se llama predentina y siempre está presente en todas las etapas de la odontogénesis, entre el cuerpo de la célula de odontoblastos y la porción mineralizada de la dentina. La predentina tiene un grosor de alrededor de 15 a 20 micras. Una vez que la matriz de dentina del manto es secretada y mineralizada, la matriz de dentina circunpulpal comienza a depositarse. La matriz de dentina circunpulpal se compone principalmente de colágeno tipo 1, proteínas no colágenas y proteoglicanos.
La deposición de la matriz tiene la hipótesis de suceder desde dos puntos. Uno está inmediatamente cerca de los cuerpos celulares y esta capa de predentina consiste en colágeno y proteoglicanos. Las proteínas no colágenas, sin embargo, son transportadas a través de los procesos odontoblásticos y depositadas en el frente de mineralización, es decir, en la predentina, inmediatamente debajo de la dentina mineralizada. Por lo tanto, la dentina circunpulpal tiene dos compartimentos, la predentina y la dentina mineralizada. La predentina tiene un grosor de 15 a 20 micras, con una parte de la predentina inmediatamente adyacente a los cuerpos celulares de odontoblastos que solo tienen colágenos y proteoglicanos. La otra porción de predentina está inmediatamente debajo de la dentina mineralizada llamada frente a la mineralización y se compone de proteínas no colágenas, además de colágeno y proteoglicanos. La mineralización comienza desde la matriz de dentina del manto y continúa hacia la dentina circunpulpal. Cuando los odontoblastos secretan la matriz de dentina del manto, que brota de muchas vesículas unidas a la membrana llamadas vesículas de matriz, que se encuentran en la matriz debajo del epitelio interno del esmalte, estas vesículas contienen enzimas como la fosfatasa alcalina, la metaloproteinasa y otras proteínas que pueden unir el calcio y el fosfato inorgánico e iniciar el crecimiento de cristales de hidroxiapatita. El crecimiento de las semillas se inicia dentro de las vesículas, luego se rompen las vesículas y se depositan en la matriz. Estos cristales en crecimiento se fusionan aún más de los cristales adyacentes y mineralizan la matriz. A medida que la mineralización avanza hacia la matriz dentinal circunpulpal, no se encuentran vesículas matriciales. Lo que sucede es que el calcio se transporta desde el área subodontoblastica al frente de mineralización, ya sea a través de los odontoblastos o entre los odontoblastos. Se ha informado de actividades de fosfatasa alcalina y actividad de la ATPasa de calcio dentro de los odontoblastos, lo que puede facilitar el transporte de iones minerales al frente de la mineralización. Una vez en el frente de la mineralización, las proteínas no colágenas depositadas aquí ayudan en la mineralización de la dentina. La mineralización puede ser globular o lineal. En la matriz de dentina del manto, el colágeno se puede disponer en forma de espirales o de forma concéntrica. Esto puede producir glóbulos o masas concéntricas de calcificación que pueden agrandarse y fusionarse con glóbulos adyacentes. Por lo tanto, la calcificación globular se encuentra principalmente en la dentina del manto y la dentina circunpulpal. Puede tener calcificación tanto globular como lineal. La calcificación lineal es cuando el frente de calcificación o mineralización parecen uniforme. Como su nombre lo indica, corresponde a una enfermedad de origen genético, la cual produce una alteración en el desarrollo de los dientes. Se origina durante la etapa de histodiferenciación durante la odontogénesis. Esta condición causa que el diente se vea descolorado y traslúcido, lo que provoca un aspecto opalescente. También es posible observar colores entre el rango de un color gris a un amarillo café. A su vez, produce que los dientes sean más débiles, propensos a la fractura y la pérdida de las piezas dentales. En los subtipos y herencia vamos a encontrar tres tipos de dentinogénesis. En el tipo 1, la dentición primaria se ve más afectada que la dentición permanente. Actualmente se produce como parte de los síntomas de otra patología llamada osteogénesis imperfecta. La dentinogénesis es un defecto hereditario en genes asociados a la producción del colágeno tipo 1, Col1A1 y Col1A2. La herencia es autosómica dominante. Esto significa que basta con que la mutación se encuentre en uno de los alelos para manifestarse, aunque también se ha descrito como recesiva si se presentan ambos alelos. En la primera imagen vamos a observar algunos signos característicos de la dentinogénesis tipo 1, como es el desgaste de dientes temporales y la alteración de color en ellos. La segunda imagen vamos a observar el esmalte astillado y la pérdida de estructuras dentarias. En la dentinogénesis tipo 2, que es más conocida como dentinopalescente hereditaria, ambas denticiones se ven afectadas por igual.
Es caracterizada por atrición y aplanamiento de la superficie oclusal, coronas globulosas, constricción cervical, raíces cortas, canales de la raíz y cámara pulpar obliteradas. El color de estos dientes va a ser amarillo a gris azulado y es un defecto hereditario autosómico dominante asociado a la proteína DSPP. En la primera imagen vamos a observar signos característicos de la dentinogénesis como color ámbar en los dientes primarios, mientras que hay diferencias marcadas en los dientes permanentes. En la segunda imagen se muestra una presentación 3D de un primer molar superior extraído, lo cual ilustra el alargamiento de la cámara pulpar, y también vamos a observar una fotografía intraoral, la cual muestra la excesiva atrición con exposición de la pulpa. El tipo 3 es el más raro. También se va a heredar como un rasgo autosómico dominante. Sin embargo, va a presentar otros tipos de características, como es la exposición pulpar, las lesiones periapicales en la dentición temporal. Y esto va a ocurrir como mutación del gen DSPP. No se lograron obtener manifestaciones clínicas, ya que el fenotipo asociado se encuentra en una localidad específica de Estados Unidos. Sin embargo, suele reportarse la pérdida de esmalte y color opalescente de los dientes. En el diagnóstico lo vamos a poder realizar en base a 3 factores que se requieren en conjunto: la historia familiar, la examinación clínica profesional y el examen radiográfico. En algunos lugares de Europa también se ha descrito el uso de la secuenciación de la región codificante del gen, o bien la búsqueda o detección de mutantes genéticos para diagnosticar esta patología. Y bueno, aquí en el tratamiento es más que nada la prevención y el cuidado restaurativo. Por otra parte, los objetivos del tratamiento suelen remover fuentes de infección o dolor, restaurar la estética dental y proteger los dientes del uso diario. Suelen variar de acuerdo a la edad del paciente, a la severidad del problema y a la presentación del dolor. No todos los casos son iguales. En algunos tratamientos opcionales podemos incluir las amalgamas, las carillas, las coronas, las prótesis fijas. Incluso algunos dentistas recomiendan el blanqueamiento dental, aunque muchas veces este está contraindicado. Y en caso de existir una trisión dental, se indica una sobredentadura como prótesis dental para prevenir un desgaste más excesivo. Como se mencionó anteriormente, se describen 2 genes asociados a esta patología. El primer gen corresponde a COL1A1 y COL1A2, asociados a osteogénesis imperfecta, otro tipo de condición genética. Y es por esto que se eligió el segundo gen para realizar la investigación de la patología. El segundo gen corresponde al gen de SPP, y las imágenes describen los elementos genéticos del gen sin tener en cuenta las consecuencias reguladoras de la transcripción. Las barras verdes indican los axones, mientras que las flechas indican los productos de naturaleza proteica. Este gen DSPP está localizado en el brazo largo del cromosoma 4, banda 21, subbanda 3. Su arquitectura genética consiste en 5 exones, los cuales están marcados en rojo. Tiene una longitud de aproximadamente 8.3 kilobases
o 8.343 pares de base. Los sitios de transcripción y traducción se muestran con flechas, en el exón 1 y el exón 2 respectivamente. Se muestra también, a modo de ejemplo, una secuencia de unión entre las dos flechas. En estas flechas ocurre splicing, es decir, corte y empalme de exones. La función y descripción de características de este gen. El gen DSPP proporciona instrucciones para hacer una proteína llamada cialofosfoproteína de dentina. Poco después de su producción, esta proteína se corta en dos proteínas más pequeñas, la cialoproteína dentinaria y la fosfoproteína dentinaria. Estas proteínas son componentes de la dentina, la cual es una sustancia similar a un hueso que constituye la capa protectora media de cada diente. Una tercera proteína más pequeña producida a partir de cialofosfoproteína dentinaria llamada glucoproteína dentinaria. Se identificó en cerdos, pero no se ha encontrado en humanos. Aunque aún no se describen las funciones exactas de las proteínas derivadas de DSPP, estas proteínas parecen ser esenciales para el desarrollo normal de los dientes. Se cree que la fosfoproteína dentinaria está involucrada en el endurecimiento normal del colágeno, la proteína más abundante en la dentina. Por otra parte, la fosfoproteína dentinaria puede desempeñar un papel en la deposición de cristales minerales entre las fibras de colágeno, lo cual provoca la mineralización. DPP y DSP representan cerca del 50% de las proteínas no colágenas en la matriz extracelular de la dentina. De acuerdo a estudios más recientes, se sugiere que DSP está involucrada en la regulación del inicio de la mineralización de la dentina, mientras que DPP se encuentra más involucrada en la maduración de la mineralización de la dentina. Según lo que se describe por diversos autores, tres funciones moleculares se describen para la proteína DSPP. Es un constituyente de la matriz extracelular estructural, interactúa selectivamente y no covalentemente con iones de calcio y va a interactuar selectivamente y no covalentemente con colágeno. Expresión genética. Aquí se va a observar un odontoblasto, su núcleo y citoplasma. Dentro del primero se genera la transcripción del gen DSPP para formar el transcrito, el cual una vez que ha sido cortado y empalmado, migra al citoplasma para ser traducido por un ribosoma que puede estar libre en este o dentro del retículo endoplasmático rugoso. Acá en la animación lo vamos a ver libre en el citoplasma. Una vez que se ha generado el polipéptido DSPP, es procesado por una enzima proteolítica para formar las proteínas DPP y DSP. Aquí vamos a observar su función molecular. Cuando se produce el proceso de histodiferenciación de los odontoblastos durante la formación del diente, una vez que se expresó la información del gen y se produjo el corte posttraduccional de la proteína DSPP, las proteínas resultantes son secretadas a la matriz extracelular. DPP, secretada cerca del frente de mineralización, se une a fibras de colágeno tipo 1 y produce agregados para formar cristales de hidroxiapatita. Con otras proteínas modula el crecimiento de los cristales para luego permitir que DSP, secretada más cercana a la predentina, madure los cristales de hidroxiapatita y así permitir la correcta organización de la dentina. En los errores genéticos, más de 20 mutaciones en el gen DSPP
han sido identificadas en personas con dentinogénesis imperfecta. Estas son responsables de dos formas de este desorden, correspondiendo al tipo 2 y tipo 3. Se ha descrito que cerca de la mitad de las mutaciones alteran el transporte celular de las proteínas DSPP, DSP, DPP. Algunas mutaciones puntuales se han descrito en el péptido señal, en la parte 5' del gen, es decir, lo que corresponde a la región no traducida 5'. También se han descrito mutaciones que producen cambio en el marco abierto de lectura como inserciones o deleciones. En la imagen se muestra el gen de SPP silvestre, sin mutaciones asociadas a la patología, como ya hemos visto en diapositivas anteriores. Algunas de las mutaciones consideradas SNPs o polimorfismos de una sola base se muestra en la marca en rojo debajo de la región donde se produjo. Todas esas mutaciones que se ven con cambios de base, es decir, se cambió un nucleótido por otro. Se conocen dos tipos de cambio de base, las transiciones y las transversiones. Las transiciones van a ocurrir cuando hay un cambio de base entre el mismo subgrupo de bases, es decir, un cambio de pirimidina a pirimidina, como por ejemplo citosina a timina o timina a citosina, o un cambio de purina a purina, como por ejemplo adenina a guanina o guanina a adenina. Y por otra parte, las transversiones ocurren cuando hay un cambio de base entre dos subgrupos, es decir, un cambio entre purina a pirimidina o pirimidina a purina. Por ejemplo, adenina a timina o citosina. A continuación se representan dos mutaciones, un cambio de base en la proteína DSP y un cambio en el marco de lectura en la proteína DPP, lo cual va a producir una disfunción que a continuación vamos a ver. Se produce el transcrito del gen DSPP en el núcleo de un odontoblasto, que luego transloca al citoplasma para ser traducido por un ribosoma libre. Una vez que ha sido traducido, se procesa posttraduccionalmente por una enzima proteolítica para formar una DSP que ha perdido su función parcialmente debido a un cambio de base, y una DPP que es más pequeña producto por una mutación sin sentido. Luego, DPP y DSP son transportadas a la matriz extracelular de la dentina para cumplir su función parcialmente, lo cual provoca una formación y maduración deficiente de los cristales de hidroxiapatita, resultando la patología dentinogénesis imperfecta tipo 2 o 3.